Si quieres hablar de salud, tienes que verlo a nivel global. Después, si lo ves a nivel nacional, tienes que tener la suficiente sensibilidad social como para verlo en conjunto. Claro, y eso es un problema. Supondría hacer cambios que mucha gente no estaría dispuesta a hacer. Walter, ¿longevidad o calidad de vida? Dentro a día de hoy de toda la ciencia, de todo lo que es la salud, ¿tú crees que nos estamos decantando más hacia alguna en concreto? ¿Estamos buscando un balance? Mucha gente habla de la Agenda 2030, ¿no? Y yo conozco lo que es la parte de la Agenda 2030 de salud y demás, ¿no? Lo que dicen son cosas de sentido común y todo el mundo habla, no, es que nos están imponiendo la gente. Dice, pues no te las leí. Cada país saca, digamos, una guía para decirle a la población más o menos cómo debería comer, pero eso es una base, pues cada realidad de cada persona. Continuamente escuchamos que la salud depende en gran parte de tu disciplina, de lo que comes y de cuántas horas duermes. Nos han vendido la idea de que somos máquinas individuales que solo necesitan ajustar sus piezas para triunfar. Pero, ¿y si te dijera que existen otros factores que deciden tu salud y tu productividad, antes incluso de que te levantes de la cama? Hoy vamos a romper el mito del hombre hecho a sí mismo y vamos a hablar del por qué o el lugar donde vives, las personas con las que te rodeas y el ecosistema al que perteneces tienen más peso en tu biología que aquel suplemento de moda o rutina del gimnasio que conoces. Para desglosar este código oculto, hoy contamos con Walter Suárez, experto en fisiología, nutrición y ejercicio físico. Muy buenas, Walter. ¿Qué tal estás? Bienvenido a un club singular. Muchas gracias por la invitación. Oye, mira, me gustaría hacer un pequeño matiz, que es el tema de experto, que es una palabra que creo que se ha devaluado bastante y cada vez más con la introducción de las redes sociales. Yo soy especialista en un área concreta, pero no soy experto. Es decir, experto, siendo correcto con el término, sería alguien que se llevara décadas de su vida dedicado a un campo concreto del saber, sea universitario, sea en una tarea concreta, y dentro de cada área pues hay subáreas, que alguien puede ser experto en derecho penal, pero no tiene que serlo en derecho de familia. Con lo cual, no lo presentes como experto en derecho, sino experto en derecho penal. Y seguramente dentro de penal, incluso sea experto en algunas áreas. Entonces, ese es el problema, que actualmente mucha gente habla de soy experto en, y dice, ostras, seguramente el día en que llegues a ser experto, no te reconozcas como tal porque te des cuenta de todo lo que no sabes. Entonces, sí es un matiz que me gusta hacer porque muchas veces hablamos de experto y estamos devaluando la palabra. Porque cuando nos encontramos con un experto de verdad, no lo sabemos reconocer. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración y además te doy mucho la razón. Vale, Walter, pues mira, te hago un par de preguntas un poco introductorias que luego nos llevará a profundizar y ver un poco, porque bueno, yo creo que es mucha, muy amplia la temática que podemos comentar hoy contigo. Pero en concreto, pues bueno, vamos a ir luego profundizando hasta dónde queremos llegar en cosas que ya hemos comentado fuera de cámara. Y bueno, sin ir más lejos, la primera pregunta que te hago, Walter, ¿cuánta verdad hay en la frase dime cuánto ganas y te diré cómo enfermas? Y ya con esto estoy por seguro de que estamos dando una pista de dónde luego terminaremos en nuestro tema de hoy. Bueno, pues digamos que en esa idea se esconde lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud. Es decir, partimos de la base de que no todos vivimos ni incluso dentro de una misma ciudad, en el mismo barrio, ni tener las mismas condiciones. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muy poco, hay gente que vive en zonas marginales, hay gente que puede sufrir malos tratos, hay gente que puede vivir en situaciones terribles. Pues todo eso va determinando nuestra salud. Entonces, de ahí surge la idea de los determinantes sociales de la salud, que vienen de estudios bastante de los años 60, 70, que ya se empieza a poner mucho más foco, que nos empiezan a decir que en barrios marginales hay mucha más incidencia de enfermedades ambientales, como puede ser enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, y también, junto con los determinantes sociales de la salud, aparece el término exposoma. Y diréis, ¿qué es eso? Digamos que la genética no la podemos cambiar, uno nace con una genética, pero sí podemos modificar cómo los genes se expresan, es decir, cómo trabajan de bien o de mal. Imaginemos que alguien es sedentario,
no hace nunca ejercicio físico. Pues claro, aunque tenga muy buenos genes para tener muy buena masa muscular, pues no lo está trabajando. Con lo cual están en una actividad bastante apagada. Cuando este señor empieza a entrenar, pues obviamente muy rápidamente ahí la genética volverá otra vez a brillar. Pero mientras siga en un ambiente en el que no se mueve, pues todo ese engranaje genético estará apagado. Y cuando el ambiente se vive mucho tiempo en él, se empieza a marcar estos genes haciendo que no funcionen tan bien como deberían. Y otros genes que no son tan positivos funcionen mejor de lo que deberían porque se están enfrentando a esta situación. Entonces, claro, cuando hablamos de enfermedades ambientales, que están muy relacionadas con los determinantes sociales de la salud, hablamos de enfermedades no transmisibles. Es decir, antes la gente moría por enfermedades transmisibles, virus, hongos, bacterias que nos mataban. La llegada de la vacuna, de los antibióticos, pues ha hecho que muchas de estas enfermedades caigan en picado. Pero a la par, las sociedades industrializadas han desarrollado enfermedades que se llaman ambientales, es decir, que no son comunes fuera de este ambiente. Cuando vemos poblaciones de cazadores-recolectores, vemos que no tienen incidencia de diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión. Nos damos cuenta que nuestra forma de vida nos lleva a desarrollar una serie de enfermedades que si no tuviéramos esa forma de vida, no desarrollaremos. Y aparte, dentro de esa sociedad industrializada, el tener pocos recursos, vivir en zonas marginales, pues va a determinar muy mucho que además seamos objetivos ideales para estas enfermedades y las desarrollemos mucho antes. Porque claro, la gente dice, no, es que el dinero no determina la salud. Y dice, bueno, si hay un tratamiento que te tienes que pagar y no tienes dinero, dime tú si determina la salud. Gracias a que nosotros tenemos sanidad pública en España, pues digamos que hemos conseguido cortar bastante esas desigualdades, pero el vivir en un ambiente sigue condicionando. Por ejemplo, ahora que estamos viendo una renovación en el interés en los tratamientos farmacológicos de la obesidad, ¿no? El Ozempic y todo esto, bueno, de momento no están recogidos en la Seguridad Social, con lo cual ya hay un problema de dinero. Si no tienes dinero para pagar ese tratamiento, no puedes acceder a él, aunque un médico, sí, claro, él te puede hacer la prescripción, pero no está bajo el paraguas de la Seguridad Social. Con lo cual, por supuesto, la salud determina que podamos comer de una forma u otra, determina que hayamos tenido una educación u otra, determina muchas cosas. Y en el fondo ese es el problema, que también encadenó incluso con el emprendimiento. Muchas veces hablamos de emprender y tú dices, es que no es lo mismo emprender en un sitio donde te pueden decir, ¿qué necesitas? 200.000 euros para tu negocio, taca, taca. Que yo ahorra, pido un crédito y no te equivoques, porque tú no tienes segunda oportunidad o no la vas a tener en muchos años. Entonces, claro, eso determina todo, la salud, que aunque hablemos de meritocracia, la meritocracia está condicionada por un ambiente. La meritocracia solo es real si el ambiente permite que haya una misma línea de oportunidades. Si no, la meritocracia es un gran engaño. Claro, trabaja, pero no te tiene que ir bien. Lo siento, pero es una realidad que vas a vivir. Y en la salud pues pasa un poco eso. Gente que ha vivido en malos ambientes, familias desestructuradas, ¿no? Y ha vivido tiempo en ello, incluso después, cuando es adulto, sigue teniendo, vamos a decir, cicatrices de ese contexto que afectan a su salud. Claro que sí. Muy buen resumen. De hecho, iremos profundizando un poco en todo esto que acabas de comentar, Walter. Me parece súper interesante desde las enfermedades ambientales, creo que has comentado, ¿no? Temas de la meritocracia, todo este enfoque que le has dado. De hecho, mira, trayéndomelo un poco el tema del emprendimiento que estabas diciendo, hay muchas ocasiones en las que cuando alguien tiene una idea,
o por lo que yo veo en muchas ocasiones, que pues nos enamoramos mucho de la idea, vemos mucho el producto o servicio que vamos a dar, pero no vemos un poco dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, de ahí va un poco la pregunta que quiero lanzarte ahora. Imaginemos que tú y yo somos dos amigos, vamos a ser socios, queremos montar una tienda, vamos a decir, de productos de bollería. En su mayoría, pues muchos, ya sabemos, se nos vienen a la cabeza muchas marcas que, pues, de productos de bollería. Y ¿en qué barrio o qué perfil de barrio, de zona, crees tú que, o por lo que han dicho las estadísticas, que a día de hoy tendría más éxito este tipo de negocio? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Normalmente, quizá en España todavía no llegamos a tanto. Pero sí es verdad que en otros países vemos muy marcado lo que se llaman desiertos nutricionales. Empiezan a desaparecer las pescaderías de barrio, las carnicerías de barrio, y empiezan a aparecer solo supermercados. Y claro, aunque en general casi todo el mundo sabe lo que comer, es verdad que si tienes pocos recursos, tiras de ultraprocesados. ¿Por qué? Primero, porque suelen estar muy buenos. Entonces, si tienes niños pequeños, a lo mejor no se comen el plátano, que se te pone malo en 4 días, pero se te comen el dono. O la pizza que le has hecho. Duran más tiempo y eso es muy importante. Antes lo normal era comprar pan todos los días y ya muchas veces pues se tira de pan que sabemos que va a durar más. Después, también los productos artesanales son más caros. Y hay gente que no puede pagar. Es decir, yo quiero un pan de masa madre, larga fermentación, me voy a especializar. Pues tu población, tu nicho de mercado obviamente no va a ser gente que compra pan Bimbo. ¿Sabes? Porque es que no va a pagar el precio y aparte igual no le da el uso en el tiempo. Entonces, claro, y después también son fáciles de cocinar. No requieren apenas tiempo, habilidades culinarias. Entonces juntas todo y dices, sí, la gente sabe que no tiene que comer así, pero es que es cómodo, es fácil y es relativamente barato. Quizás no es más barato, pero es verdad que entre lo que dura, lo que tardas en cocinar, lo que tampoco el precio se va tan elevado, a menos que te fueras a marcas muy punteras. Entonces, claro, cuando tú dices, ¿dónde vendo mis productos? Pues depende de lo que quieras ofrecer. Porque es que hay gente que no te lo va a comprar. Y en cambio en otros barrios, pues... Pero eso incluso lo podemos ver en los mismos supermercados, ¿no? Hay supermercados que digamos que tienen un perfil más llamativo con respecto a otros que son como más de todo el mundo, ¿no? Pues esto igual, si tú quieres hacer un producto, pues tienes que tener muy claro a qué gente va. Y ojo, que yo no soy un experto en emprendimiento, pero es decir, después de ver tanta gente y ver lo que come, te das cuenta que hay un perfil muy marcado, ¿sabes? Hay gente que no le gusta el pescado, hay gente que no le gustan ciertos alimentos, hay gente que come solo exquisiteces, ¿sabes? Entonces depende de la persona. Y ahí está todo relacionado con esos determinantes sociales de la salud. Si a ti te han criado en ese entorno, es difícil que salgas de él. De hecho, Walter, ahora que comentas eso y que veníamos comentando anteriormente también sobre el tema de esa pirámide nutricional, ¿no? Y ahora profundizamos, vamos adentrándonos un poco en esa nutrición. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no sé si en los propios determinantes sociales o, en definitiva, según quién y dónde nos encontramos, ese concepto o esa pirámide cambia, ¿no? Incluso también por las circunstancias, por todo, pero incluso lo que es el concepto en sí. Bueno, mira, Margaret Chan, que fue directora de la OMS, ella decía de forma habitual una frase muy interesante, que era: todos los ministros son ministros de salud. ¿Por qué? Porque hay veces que tener un buen trabajo es más importante que tener un buen ministerio de salud, porque te da salud. No es como, o con amigos psicólogos con los que trabajo, ¿no? Ellos me dicen que hay gente que viene a la consulta y claro, te cuenta su movida y dice, sí, es que tu jefe es un cabrón, pero ¿qué te puedo decir? Es que tu jefe es un cabrón. Es decir, yo no te puedo... ¿Qué te voy a enseñar? ¿Que te maltrate? ¿Sabes? Y le tendrías que plantar cara, decir, pero es que a lo mejor no lo haces porque no tiene otras opciones. Pues entonces, claro, yo no puedo
arreglar el ambiente. Entonces, digamos que todo va de la mano. Yo puedo hacer una, bueno, por decir una pirámide, porque depende del país, pues toma otras formas o otras ideas, ¿no? Ahora es porque ha salido la de Estados Unidos y está... Pues te agradecería también, incluso si quieres profundizar y explicar un poco. Estados Unidos ha sacado una nueva pirámide, ¿no? Aunque llevaba 25 años sin pirámide, ¿no? Digamos que la pirámide que sacó originalmente en el año 2005 la cambió a una pirámide en donde en vez de por escalas iba por grupos alimentarios y más o menos que tú hicieras una combinación. Después sacó Mi Plato, que era como organizar tu plato, ¿sabes? Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que las pirámides nos han enfermado durante no sé cuántos años. Y dice, primero la gente no la seguía y hace 21 años que no tenemos pirámides. Pero bueno, en Estados Unidos, ¿no? Después cada país, repito, por ejemplo, nosotros seguimos la dieta mediterránea, que es una dieta hiperestudiada. Pero claro, yo no voy a poner la dieta mediterránea en México, porque no tiene sentido. Son culturas, contextos. Entonces, cada país saca, digamos, unas guías para decirle a la población más o menos cómo debería comer. Pero eso es una base. Después, cada realidad de cada persona, ella decide cómo va, ¿no? Y entonces, claro, digamos que el problema de casi todas estas guías es que no se sigue. Volvemos a lo mismo. Yo digo a la gente, mira, tienes que comer de esta forma, tal, es que no tengo suficiente dinero. Pues ya está, ya se acabó la conversación. No hay más que decir. Entonces, cuando Margaret Chan decían todos los ministros son ministros de salud, es que la idea de que haya un ministerio de salud es extraño. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, salga usted a andar, es decir, lo ideal es entrenar. Pero si por lo que sea la persona no puede, puede decir, por favor, salgan que sea al principio andar, ya le marco incluso anda más despacio, más lento, rápido. Es que vivo en un barrio malo y me da miedo salir. Pues eso es un determinante social de la salud. Es decir, nos damos cuenta de que estamos llenos de buenas ideas, pero si no hay sensibilidad social, no podemos hablar de salud. Entonces estamos muy acostumbrados a, si yo puedo, tú puedes. Y dices, no. Tú eres tus circunstancias, yo soy las mías. Como decía Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias. Pues en esa persona, en esas circunstancias y en esa realidad, ¿puede hacer lo que tú le dices? Pues lo hace. No, pues ni se lo planteé. Por ejemplo, que estuvimos hablando el otro día, lo de la fuerza de voluntad. ¿No? En clínica no se usa la fuerza de voluntad. Primero, porque no se ha descrito en términos biológicos. No sabemos qué es la fuerza de voluntad. Cómo se modulan las distintas especies animales, y en concreto en nosotros. Sabemos que hay gente que puede hacer auténticas burradas, pero después no es capaz de dejar de fumar. Con lo cual tampoco sabemos cuántas manifestaciones y cómo la genética determina cada una de estas manifestaciones. Con lo cual, de momento, tenemos ahí un constructo que no sabemos muy bien definir. Después, como no sabemos definirlo, no tenemos escalas para evaluarlo. Es decir, ¿cómo se valora la fuerza de voluntad? Ni idea. Y tampoco sabemos cómo se mejora. Podemos dar herramientas para que sea más fácil que alguien haga algo o no, pero realmente no, estas herramientas son de psicología o incluso ya estructurales, ¿no? De vamos a intentar, pues te damos medios para que tú puedas hacer algo. Pero no sabemos cómo se relaciona con la fuerza de voluntad, con lo cual en clínica se utiliza el concepto de responsabilidad personal. Lo que tú realmente puedes hacer en base a tu contexto y a tus posibilidades. Entonces, eso es. Y digamos que el emprendimiento también debería ir por ese camino. Yo no puedo dar una clase y decir a todo el mundo, tenéis que hacer esto, ¿no? Es que a lo mejor tú, por tu forma de ser, te va a ir mejor esto, y tú, por cómo te veo, te va a ir mejor esto. Entonces, puedo dar pautas generales, por supuesto, pero no existe un único camino para llegar al mismo sitio. Porque es que además sería, digamos, terriblemente injusto. No es como la gente que dice, me levanto a las 5 de la mañana para aprovechar el día. Y yo, pues los que tengan un cronorritmo un poquito más nocturno, van a decir que yo me levanto hecho una mierda, no atino y soy mucho más productivo por la tarde-noche. Pues tío,
hazlo más productivo cuando tú puedas, no cuando te diga este tío, ¿no? Entonces, claro, es un tema complicado. Lo que hablamos de, hacemos una guía y que la siga la gente. Si tiene recursos, si tiene posibilidades, si tiene medios, y a partir de ahí ya hablamos. Claro, totalmente. Podría decirse que aunque al menos hay un denominador común entre todas ellas, coinciden Sí. todas ellas en gran parte en cosas. El denominador común, pero es que esto es como decir llover sobre mojado. Actualmente, digamos, el consenso más claro que hay en nutrición es que la gente limite los ultraprocesados. En vez de Coca-Cola bebe agua, en vez de patatas fritas de chun chun pum, pues háztelas en casa, si las quieres fritas, ¿sabes? O cocinarlas de otra forma, que se cocine más, que se utilicen alimentos más frescos, claro. Ese, digamos que es como lo lógico, que no es que hayas descubierto América, el problema es que eso se haga. Porque tú dices, yo quiero que la gente cocine más, compra productos más frescos, eso tiene un precio y tiene tiempo. Ahora, ¿cómo lo hace la gente que vive al día o de tiempo va fatal? Pues al final cuando llega a casa dice que yo, es que no me da la vida. Hay gente que dice, no, cocine los fines de semana. Es que hay gente que incluso los fines de semana está hasta arriba. Es que no nos damos cuenta que el hecho de la tabla rasa de todos somos iguales, dices tú, por poca gente has visto tú. ¿Sabes? Porque es que incluso hay gente que te dice que el dinero no es un problema, hay gente que no podría pagar tu servicio. Ya tienes dos realidades totalmente. Hay gente que le puedes poner de comer lo que te dé la gana y hay gente que podrías decirle salmón al Libitum. Te dices, hostia, ojalá todo el mundo pudiera comer salmón al Libitum, ¿sabes? Pero es que hay gente que te dice que yo es que no tengo, ¿sabes? O no sé cocinarlo, o no tengo medio. Es decir, el tema es plantear que el mundo es complicado y que muchas veces en redes sociales y la información que le llega a la gente, sobre todo a la gente más joven, ¿no? La gente que llega ya, que es más mayor, pues digamos que ya tiene más tiros dados y dice, hombre, no me vendan la moto, ¿sabes? que eso está muy bien, ¿no? Te das cuenta de que tú puedes dar ideas generales, pero después, cuando tienes a alguien delante, ya tienes que personalizar cualquier servicio. Si has llegado hasta aquí, entiendo que te está gustando nuestro contenido. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor y no hay mejor ayuda que dejándonos un buen like, suscribiéndote a nuestro canal y difundiendo entre tu gente. Y si además quieres conocer a nuestros invitados en persona, saber antes que nadie los detalles de nuestros próximos episodios y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, te invito a formar parte de Club Video de forma totalmente gratuita. Para ello, contacta conmigo en cualquiera de los enlaces que aparecen en la descripción o escribe en comentarios la palabra Club Video y te haremos llegar la llave para entrar en nuestro hogar de emprendedores. Millón de gracias por escucharnos y recuerda, los emprendedores somos aquellas personas con la capacidad de convertir un escenario imaginario en uno real. Seguimos construyendo. Un abrazote. Eso, si te parece, ahora también en un nuevo bloque, un nuevo tema, también vamos a profundizar sobre ello porque me interesa mucho, hablándose un poco sobre toda la actualidad, todo lo que vivimos a día de hoy, llámese redes y no redes. Pero ahora, por tal de cerrar un poco este tema de todo lo que es la nutrición que estábamos hablando, a día de hoy hay infinidad de información, tanto de todo tipo, pero sí que es cierto que nos solemos centrar mucho en la información, Walter, de una nutrición para un rendimiento físico, el deporte, tal. Me gustaría preguntarte un poco más en ese otro enfoque que a lo mejor no se pregunta tanto, que es el mental. Pues la gente con iniciativa, la gente que al fin y al cabo que también que le da mucho al coco, pues yo creo que también está interesante el que hablemos un poco de esa nutrición, hablando un poco desde el punto de vista, vamos a buscar ese rendimiento, esa agilidad mental, ese cómo cuidar, en definitiva, de la mente. Es que la nutrición necesariamente es contextual. Quiero algo para rendir bien. ¿Cómo esté bien? ¿Duerme bien? ¿Se encuentra bien? Pues eso es la base. Si algo falla, pues lo lógico es que arrastre al resto, ¿no? Y entonces muchas veces buscamos la solución mágica. Un suplemento, me he enterado que hay una nueva molécula que han conseguido sacar al mercado y que...
Como decía un amigo mío, los problemas de sueño se resuelven de día. Si no, lo que estás haciendo es un parche. Pues esto es igual. En realidad es la base, es tener una buena base. Y a partir de ahí, que cada uno encuentre el momento del día en el que pueda estar mejor para ciertas ideas, para incluso no solo el momento, el contexto. Porque a lo mejor hay gente que se le ocurren buenas ideas andando, hay gente que a lo mejor o haciendo otras cosas, o a lo mejor hay gente que escuchando música, gente que... Pues que cada uno vaya encontrando en qué momento se encuentra bien y a partir de ahí rinda. Pero tiene que haber una buena base. El ejercicio físico sabemos que es importante, la alimentación, el descanso, que nos dé un poco el sol, ¿no? Pero es que eso es como una perogrullada. Pero es que en el fondo las cosas se basan en perogrulladas. Todo lo demás es marketing para venderte algo. Por ejemplo, para el rendimiento mental, tenemos el café, que es lo más estudiado que hay. De todas las moléculas, la cafeína es de las más investigadas que hay en el café. Bueno, o sea, es la misma molécula en el té, en el mate, lo que pasa es que se llama mateína, pero es la cafeína, ¿no? Al fin y al cabo. Pues habrá gente que no le siente bien, que le ponga nervioso. Pues esto es igual, no hay una única camino. La base es estar bien. Con esa base, luego hablamos. Y esto se aplica al rendimiento o se aplica a cualquier ámbito. Es decir, sin una buena base, ¿para qué te voy a dar un suplemento nutricional? Para optimizar el rendimiento, si es que o no llegas a ese rendimiento o no comes lo suficientemente bien como para que el suplemento tenga sentido. Pues entonces la gente busca el final. Cuando antes está cómo descansas, cómo entrenas, cómo comes, y al final del todo, ese 1% de mejora es el suplemento. Y se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito. Ahora, por ejemplo, se ponen de moda ciertos suplementos, magnesio, vitamina D. Y muchas veces tú dices, ¿tú sabes si te hace falta? No, pero me lo tomo por si acaso. Dice, bueno, pues igual por el placebo consigues algo, pero por efecto real. Entonces, claro, al final siempre tiene que haber una buena base. Si no hay una buena base, yo por ejemplo, tómate vitamina D, ¿te pones al sol? Nunca. Hostia, pues igual vamos a empezar poniéndonos al sol y luego ya vemos lo de la vitamina D, ¿no? Pues todo es igual. Voy a tomar omega 3. ¿Comes pescado? Nunca. ¿Te gusta? Sí. ¿Puedes comerlo? Sí. Pues además de omega 3 tienen muchas otras cosas. Pues esto es igual. Nos basamos como en píldoras o ideas mágicas, pero que en el fondo es un autoengaño. Si yo duermo 6 horas al día, rindo menos. Y a veces ni soy consciente de lo cansado que estoy. Porque vivo a base de café. ¿Qué quieres? ¿Que te dé algo más para que brilles? Tío, pues descansa. Que no puedo porque voy a... Bueno, pues entras en conflicto con el sentido común. Pero la base es la que hay que cuidar. Y esto es que es, digamos, es un mensaje que la gente no suele querer escuchar, pero es que en el fondo... Claro, porque nos obliga a mirarnos en el espejo y decir, ostras, es que hay tanto que podría mejorar, pero yo quiero algo fácil y rápido, no quiero algo complicado. ¿Qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Es que es lo que hay. Totalmente. Podríamos decir entonces que al fin y al cabo el rendimiento, Walter, va mucho con la persona, es algo súper subjetivo, no tiene nada que ver con estudios científicos que digan, no, una persona si lleva tal rutina, el mayor rendimiento lo va a dar en este momento del día. No, de hecho hay cronotipos. Es decir, hay gente que cuando llega el sol, se cae el sol, se duerme, después se levanta muy temprano, súper bien, y hay gente que no, que se levanta más tarde y se acuesta más tarde. Pues cada uno encuentre el momento que mejor. Bueno, encuentre, si puede, porque eso es otra. A lo mejor dice, sí, es que a mí me encantaría, pero cuando no puedo. Bueno, pues se intenta adaptar, ¿no? Es como lo de, es mejor entrenar por la tarde porque se tiene más fuerza y se rinde mejor. ¿Puede usted entrenar por la tarde? No, pues entrene cuando pueda.
Pues esto es igual. No. ¿Para qué le voy a decir a la gente? Sí, a lo mejor si cojo un estudio y tengo 1.000.000 de personas, pues puedo ver ciertas tendencias, pero el ser humano es un animal muy difícil de investigar, entre otras cosas porque tenemos mucha variabilidad de respuesta a un mismo estímulo. A esto además le pones la capa de complejidad del contexto, el ambiente, porque a lo mejor algo en un momento no te sienta bien, pero en otro sí, porque el contexto es diferente. Entonces, claro, es muy difícil investigar el ser humano. Un ratón es fácil de investigar, sobre todo en condiciones de laboratorio. Es que todos vivís en las mismas condiciones de laboratorio, todos los ratoncitos. Pues los pongo un estímulo y puedo estudiarlo, pero en los humanos es muy difícil. Si yo los meto en un centro de investigación y digo, vais a vivir aquí, bueno, pues ya estoy creando un contexto totalmente anormal, que no es el suyo, no es el del mundo real. Pues me como ese problema. Entonces, digamos que podemos tener unas ideas generales de cómo va a responder la gente, pero eso no quiere decir que todo el mundo responde igual. Hay gente que puede responder muy bien, gente que puede responder normal, gente que puede responder poco o incluso gente que le puede ir mal. Entonces, claro, pues todo esto es igual, en la nutrición es igual, en el rendimiento es igual, ¿no? Y claro, aquí vemos también la importancia tanto de la genética como del ambiente, ¿no? Hay gente que es brillante. Que tú dices, yo quiero imitar a Usain Bolt. Vale, pero es que tú no vas a correr como Usain Bolt jamás. Pero es que es mi modelo. Bueno, ya. Pero es que no va a pasar. Bueno, pero es que yo corro, me gusta mucho correr. Ya. Pero es que no vas a llegar en la vida, ¿no? Como decía uno de los primeros fisiólogos del ejercicio, lo mejor que puede hacer un campeón olímpico es elegir bien a sus padres. Pues esto igual, ¿no? Igual que hay gente que hace cosas que tú no vas a poder lograr a esa perfección jamás y a él le sale de forma casi natural. Pues esto igual, no todo el mundo somos igual. Pues se adapta a lo que tú ves. Tío, ¿qué se te da bien? ¿Qué puedes hacer? Pues vamos a trabajar sobre eso. Pero no te voy a pedir que hagas cosas que dices tú, es que es imposible. Bueno, digamos que imposible no es una palabra que me guste mucho, pero es verdad que hay cosas que sí le puedes decir, es muy poco probable. No te voy a decir imposible, pero es muy poco probable. Vamos a ir por el camino que más se adapta a ti. Y esto es pues una realidad, ¿no? Que hay que decirle a la gente, de decir, oye, pues, muchas de las cosas que se escuchan no tienen sentido, porque parten de una premisa que es falsa, que es que todos somos iguales. Ni nuestro contexto, ni nosotros mismos somos iguales, con lo cual ya todo lo que me digas a partir de ahí me sobra. Es marketing, es para adorarme los oídos. Sí, de hecho, eso, y ahora cuando comentemos un poquito de ese tema de actualidad y cómo lo que encontramos a día de hoy en todos los medios y en las redes y tal, que ya te digo, profundizaremos ahora porque yo creo que es algo interesante, pues lo que hablábamos un día, no hace mucho, el tema de que porque una persona tenga éxito, que no indica que tenga que ser maestro de otros. Es decir, yo estoy ahora a día de hoy harto de ver, o muy típico de ver, ¿no? La típica cómo se vende, ¿no? Todo emprendedor, la gente de bien, lo que tienes que hacer es levantarte a las 5 de la mañana, te duchas con agua fría, haces ayuno, o sea, hay una serie de cosas que van comentando, se van comentando y tal, al fin y al cabo es como una especie de, bueno, pues un estilo de vida que tienes que llevar si es que quieres llegar al éxito como yo, ¿no? De hecho, te acabo de ver ahí poniendo una mueca extraña cuando te he mencionado el tema de ayuno. ¿Qué tienes que decirme, Walter, sobre ayuno y productividad? No, vamos a ver. Quizá lo más interesante del ayuno, realmente hablaríamos, bueno, digamos que ayuno es estar tiempo sin comer. Normalmente en 24 horas hablaríamos de alimentación restringida en el tiempo. Normalmente nosotros hacemos cierta alimentación restringida en el tiempo, es decir, hay 8 horas en las que no comemos, que es cuando dormimos, ¿no? Pero digamos que la alimentación restringida en el tiempo habla de ventanas de alimentación. Por ejemplo, voy a comer hasta las 7 de la tarde, y a partir de las 7 de la tarde no como nada hasta el día siguiente. Pues eso sería alimentación restringida en el tiempo. Vale, digamos que lo bueno que tiene la alimentación restringida en el tiempo es que ha venido un poco a dar libertad. Antes se escuchaba mucho de tienes que comer 5 veces al día, tienes que comer 4 veces al día, ¿no? Hacer el desayuno. Digamos que esto
es un run que en investigación ha ido creciendo y que básicamente nos dice, mira, come como mejor te vaya. Si te sientes bien comiendo 2 veces al día, come 2. Si te sientes bien comiendo 4, come 4. Y punto. Escoge la forma que mejor se adapte a ti, siempre y cuando sea coherente. No 2 veces y mal. Ostras, pues quizá prefiero que comas 4 veces mejor que 2 veces y mal, ¿no? Entonces, claro, todo lo demás es ruido. Y además es ruido que puede hacer que la gente se cree su jaula nutricional. Por ejemplo, yo me he iluminado con la dieta cetogénica y a partir de ahora no como ni hidratos, solo en momentos puntuales y de cantidades puntuales porque yo quiero estar en cetosis y brillo. ¿Puedes explicar rápidamente un poco todo este concepto? Una dieta cetogénica básicamente es una dieta en la que se restringen los carbohidratos para que el cuerpo entre en un estado de cetosis, en donde empieza a producir una serie de moléculas que se llaman cuerpos cetónicos, que normalmente pues, estarían bastante bajitos, pero la cetosis induce a eso, para que digamos que se convierte en una alternativa nutricional a la glucosa que normalmente usa el cerebro. Pues entonces cuando estás en una dieta cetogénica, como apenas hay glucosa, bueno, el cuerpo siempre crea su glucosa, pero digamos que tampoco crea tanta, pues te da la opción de ir alimentando también de cuerpos cetónicos y tienes ahí una mezcla y hay gente que le va muy bien, pero hay gente que le va como el culo. Entonces, claro, el problema es, tú quieres hacer eso, vale, pero suponiendo que eso fuera coherente a todos los niveles, ¿y si un día no quieres? ¿Lo haces? O dices, no, es que si me salgo de esto no puedo. No, hoy me han hecho una tarta, pero tengo que seguir con mi... Pues acabas de crear una jaula nutricional. Yo hago ayuno, muy bien. Pero un día voy a comer con los amigos y voy a cenar con ellos. No, es que a partir de las 7 no ceno nada. Hay gente que puede ver eso como disciplina. Uh-huh. Normalmente lo vas a ver como inflexibilidad. ¿Qué dices, tío? Es que a menos que haya una razón, no estoy hablando de emprendimiento, es una razón clínica o algo que te justifique. Sí, es una inflexibilidad mental del 15. Entonces dices tú, pues tienes un problema, te acabas de encerrar. Entonces todas estas ideas, yo no sé quién para decir a la gente cómo tiene que comer, cada uno coma como pueda y quiera, pero mucho cuidado con encerrarte en una idea y todo lo que sea ajeno a esa idea está mal y todo lo que está dentro de ese mundo está bien. ¿No? Porque te autoengañas y te creas un problema más, que es me he encerrado. Por ejemplo, yo le puedo decir a la gente que limite el consumo de ultraprocesados, pero si un día alguien fin de semana sale y se toma una Coca-Cola, pues que se la tome. Problema sería si quiere y no lo hace. Entonces ahí yo sí ya vería un problema. Uh-huh. Diría, hostia, es que, tío, el efecto es mínimo. Otra cosa es que se beba 2 litros todos los días. Pues ahí le diría, oye, quizás el agua está desplazando. Pero claro, ese es el problema, que muchas veces se juega el todo o nada. Y ahora se está vendiendo mucho lo mismo que tú has dicho, la idea de perfección. Que antes la perfección, digamos, que era solo en el emprendimiento. Pero es que ahora es en alimentación, en hábitos de vida, sí. En el descanso tiene que ser productivo. Totalmente. Un descanso productivo. Y no tocarte los huevos porque necesitas desconectar. No, pero tienes que tocarte los huevos de esta forma. Pero para que sea productivo después. Mi hobby es que no, tu hobby tiene que ser productivo. Me voy a leer un libro. No, el libro tiene que ser productivo. Voy a ver una película. Te recomiendo que veas estas películas porque van enfocadas al negocio, al nicho. Pero... Es decir, eso es un problema y son jaulas que nos vamos creando y al revés, en vez de darnos flexibilidad, libertad que necesitamos para ver qué es lo que mejor nos va, nos encierra. Entonces, claro, y todo va, digamos que todo es, cuando se habla de salud hay que verlo en el contexto. Cuando yo quiero saber si una persona cómo está de salud, no solo es mirar una analítica, es ver el contexto, porque a lo mejor el contexto me explica
buena parte de lo que está pasando en esa analítica. Después habrá cosas genéticas que yo ahí no las sé a menos que se investigaran, ¿no? Pero dice mucho. Entonces, ese es un gran problema de hoy día, que no nos damos cuenta de lo autoexigente que nos estamos volviendo por emular perfección. Cuando cualquier persona que haya emprendido sabe que, bueno, haya emprendido o haya vivido, sabe que lo normal es fracasar. Se tienen pequeñas victorias, pero lo normal es que fracases en muchas cosas de tu vida. Parejas, en estudios, que a lo mejor algo no te ha ido bien, ¿no? En todo. Es decir, lo normal es ir fracasando y a partir de ahí tienes alguna victoria y lo consigues, pero el fracaso ahora parece que es o lo haces perfecto o ya es un fracaso. Ni siquiera es, bueno, a tu ritmo. No. A este ritmo. Y claro, ese es un problema que veo en general, incluso en consulta, ¿no? Es que he escuchado que esto es bueno porque... Pero, ¿por qué? No, porque es bueno para... Sí, pero quiero entender el para qué me estás diciendo esto. No el por qué directo, sino para qué. Es decir, ¿por qué necesitas eso de más? ¿Qué necesito ser más productivo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser más productivo? ¿O cómo sabes que no eres productivo? ¿Sabes? ¿O cuál es el umbral que tú has decidido objetivamente? ¿No? Igual el umbral estaba mal. Igual tu forma de entender o abordar eso estaba mal. Sí, como tú comentabas, ya te digo, el normalizar la excelencia en lugar de la diversidad, que al fin y al cabo es donde viene esa problemática, ¿no? El tema... Oye, que hay que fracasar. Que hay cosas que dices, pues esto nada va bien, pues otra cosa. Pues ya está. Mira, sí. Por ejemplo, un caso muy tonto, que se dice mucho. Normalmente, cuando a un niño se le da mal algo, se potencia eso que se le da mal. Profesores, pero no se potencia lo que se le da bien. Se le da bien, hay que... Pues tenemos un problema de concepción de cómo tratar a las personas. Queremos que... es normal que se preocupen los padres, ¿no? Y pongan, pero no se han dado cuenta que quizás si potenciaran también lo otro, conseguían que las cosas fueran realmente bien. Porque se le da bien. Y le gusta. Ostras, pues... Mira por dónde pueden ir los tiros. Walter, también comentabas antes, me parece súper interesante todas esas aulas que se va creando cada uno, que al fin y al cabo yo lo traduzco mucho en estrés que te generas a ti mismo. Y por cerrar un poco este tema de la nutrición y tal, ¿hay algún tipo de dietas antiestrés? No sé si me estoy inventando el concepto o en definitiva algo que desde la nutrición podamos ayudar al tema de calmar esa... Comer bien y tener una buena relación con la comida. De hecho, buscar en la alimentación, quitar el estrés no suele ser una piedrecita hacia lo patológico que hacia lo... O sea, tratar la ansiedad con comida no suele ser el mejor, no suele ser el mejor ambiente. No, realmente no. Es decir, primero habría que ver por qué estás estresado, ¿no? Y quitar ese problema, ¿no? Es como, no puedo dormir, tómate melatonina. ¿Por qué no puedes dormir? Quizás esa sería la primera pregunta. Después no, porque entonces te estoy dando un parche que además puedes depender de, que es lo peor, que crees dependencia. Y pues esto es igual, ¿no? Que estoy estresado. Pues vamos a ver por qué. Si podemos, después llega la segunda parte, si podemos realmente modificarlo, ¿no? Es que mi jefe me ha... Pues búscate otro trabajo, pero no puedo, trabajo. ¿Qué te digo? ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? Volviendo un poco al tema de los determinantes sociales de la salud, Walter, que me parece súper interesante,
Porque muchas veces a lo mejor sí, la gente sabe que están ahí, pero no se para a pensar un poco en cuánto de verdad pueden llegar a afectar todo este tipo de factores. Por tratar de ir un poco a lo práctico y de hablar un poco de aquí de nuestra zona, de aquí de Sevilla, de Andalucía, de la provincia, de lo que quiera, al nivel al que queramos llevarlo. Si te parece, vamos a hablar un poquito, pues eso, imaginemos, ¿qué puede ser algo muy típico me lo invento, ¿vale? Mi barrio, lo conocemos bien, San Pablo, un barrio obrero, después tu barrio, tu zona, una zona centro, en la que a lo mejor pues se caracteriza un poco más por esa zona turística, un poco pues que hay un poco más del tema del turisteo, por otro lado mi zona, la parte del el barrio obrero, y vamos a decir, por ejemplo, un barrio entremedio, que a día de hoy pues es el barrio de Nervión, la zona, pues bueno, vamos a decir el centro económico de Sevilla, que está ahí en zona un poco entre medio de ambas dos, pues por poner algunos ejemplos claros, prácticos, de qué es lo típico a lo mejor que pues según estos determinantes sociales de la salud, pues podemos encontrar a lo mejor una zona más bien céntrica o más bien en una zona más de barrio o en una zona más que tenga que ver más con el tema del aspecto laboral. No sé, por hablar un poco de estas típicas cosas que solemos detectar en este tipo de zonas según el perfil. Bueno, eso también es complicado porque ya no solo es, digamos que cuando hablamos ambiente, también tenemos que ver el microambiente. A lo mejor tú puedes vivir en San Pablo, pero a lo mejor te va de puta madre. O a lo mejor vives en Nervión, pero te van a echar de casa ya. Pues, entonces no hay una norma clara, ¿no? Es decir, hay que ver persona por persona. Podemos hablar de tendencia, por ejemplo, ganar muy poco dinero, obviamente se relaciona con mala salud, pero es verdad que hay un punto en el que si ganas mucho, no, también la salud empieza a ir peor. Seguramente más estrés, más agobio, más autoexigencia, pues digamos que hay que ver, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, tú ves, ¿qué te digo? A lo mejor te vas al CEO de alguna alta empresa y tiene una salud horrible porque vive agobiadísimo, gana un pastizal, pero realmente no le compensa, ¿no? En salud, en cambio, ves a alguien que gana lo normal y está genial, ¿no? Entonces, digamos que no es solo el dinero, es el contexto, ¿no? Por ejemplo, gano mucho dinero, pero es a través de drogas, de venta de drogas. O sea, pues sí, no es el dinero, aquí ya entramos en otro contexto. Pues es que, digamos que no hay una idea, pero vamos a ver unas generalidades. Mira, un ejemplo de los determinantes sociales de la salud. Ahora, por ejemplo, cada vez con más fuerza están surgiendo los movimientos antivacunas. Pues eso puede ser un problema. Y es un determinante, es cómo la gente se informa. Pues llega un momento en que, pese a que todo el movimiento antivacunas realmente viene de un estudio que se publicó en una gran revista de medicina, que se retractó, que se dijo, oye, esto es mentira, que además había vínculos comerciales porque la persona quería vender una prueba como ejemplo de... Y sin embargo, ese señor que perdió la capacidad de ejercer medicina en Europa, en Estados Unidos ha hecho de oro. Y todo el movimiento antivacuna de allí está llegando aquí, ¿no? Y claro, es verdad que hay gente que, por lo que sea, con las vacunas que se hicieron para el coronavirus, ¿no? Pues yo puedo entender que haya gente que tenga dudas, ¿no? El problema es que, volvemos a lo mismo, llegan a las redes sociales y tú tienes dudas, pero en vez de explicártelas razonadamente, dices, oye, vamos a hablar tú y yo y te voy a explicar las cosas con tranquilidad. Eres tonto, eres idiota. Pues claro, eso hace que si otra gente te dice, no, hombre, no eres idiota, tío, es que tienes dudas, ¿no? Pues ya te haga poco permeable a otras informaciones. Y claro, eso crea círculos viciosos y nichos de información en donde te retroalimentas tanto de los que te dan la razón como del rechazo de otros. Y eso es un problema que vemos, pero en todo. Entonces, claro, es difícil muchas veces dar mensajes cuando alguien te dice, no, es que eso me estás diciendo tú, es de ciencia comprada, vendida, y dices tú, ¿de qué mierda estás hablando? ¿No? Piensas, pero después te pones a hablar con él y dices, ostras, es que has llegado a esa idea, pues yo tengo que hacerme responsable de si es mi labor, de darte una información de calidad.
y no juzgarte. Pero digamos que tenemos que acostumbrarnos a que no hay preguntas estúpidas ni ideas estúpidas, ¿sabes? Todas pueden tener una razón de ser, ¿no? Es como lo podemos ver en política, lo podemos ver en todos aspectos. Se crean polarizaciones y tú dices, a lo mejor yo voto tal, pero me gustaría saber por qué tú votas tal. No decirte eres tonto, o no, sino ¿por qué? Pues en salud es muy importante. Es muy importante, muy importante. Y claro, no hay pedagogía muchas veces en salud. Usted hace esto y eso son tonterías. No. Vale, tú puedes pensar que son tonterías porque conoces el tema perfectamente, pero para esa persona no son tonterías, son cosas importantes. Pues entonces, claro, muchas veces no somos conscientes de que de cómo se dispersan ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha puesto este emprendimiento que tú dices de 4 idiotas que están diciendo, pero hay gente que se lo cree y paga dinero, bueno, paga bastante dinero. Sí. Entonces, en vez de decirle, Quillo, eres idiota, pues quizás sería más interesante decir, oye, realmente después de pagar todo ese dinero, ¿qué has aprendido? ¿Qué te sirve? ¿Qué notas tú que te sirve? O si lo hicieras de otra forma, ¿notarías otro resultado? No hay esa pedagogía. Y eso, digamos que yo lo he hecho muy en falta en estos momentos. La falta no de dar información, sino hacer pedagogía. Que muchas veces das información, pero no haces pedagogía. Porque no te quedas en los datos. Dices, pero eso hoy día puedo buscar fuentes incluso que me den esos datos. Pero explícame tú por qué esto sí, esto no, esto, y haz lo mío. ¿Cómo consideras tú, por ejemplo, por hacer un ejemplo práctico, esto ahora mismo que acaba de salir de la información de la pirámide en Estados Unidos y tal, desde un aspecto o desde un enfoque pedagógico, ¿cómo crees que podría presentarse a aquellas personas especialistas entendidos del tema? Lo primero es que las guías nutricionales son de cada país e intentan reflejar la cultura de ese país. Antes hemos hablado de la dieta mediterránea. Sí, es un patrón alimentario muy bueno para la salud, pero claro, si yo lo llevo a Estados Unidos, ellos no tienen esa cultura, con lo cual no es un patrón que allí pueda practicar. Ni sería lógico porque su cultura no es esa. Entonces, digamos que las guías intentan, ser un recurso para que la población, sepa más o menos cómo alimentarse. Tenga algunas ideas claras. Pero digamos que desgraciadamente casi todas las guías no son artículos científicos. Eso es lo primero, es decir, no es un artículo que ha sufrido una revisión por pares, se ha publicado, incluso se dice no se publica porque no tiene la calidad para publicarse. Además, un artículo científico cuando se publica también puedes enviar cartas al editor, decir, oye, esto que ha dicho el artículo a mí no me cuadra porque he revisado los datos y eso no me da. Pues entonces se publica y los autores tienen que responder. O incluso se puede retractar el artículo. Coger el editor y decir, ostras, pues he visto que es verdad, que lo que dice este señor es cierto, se ha pasado la revisión, con lo cual lo retracto. Las guías no son así. Y hay cierta influencia de industria alimentaria y en el fondo también son políticas. Depende de quién gobierne, pues pueden darse unas ideas u otras. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo pues digamos que no hay gran sensibilidad social con Trump y por supuesto no están alineados con cosas como el medio ambiente. Pues entonces, claro, obviamente casi todas las guías ahora proponen una base vegetal, pero también no solo por salud, sino porque son más sostenibles en el tiempo. Entonces digamos que ahora cada vez somos más conscientes de que vivimos en un momento en que la inestabilidad climática es el día a día y no sabemos cómo va a ir empeorando. Entonces intentamos hacer dietas sostenibles, aparte de que nos nutran, que sean sostenibles. Bueno, pues en Estados Unidos digamos que han elaborado una guía, pero nos damos cuenta de que
no tiene mucho sentido porque ellos ya abandonaron las guías hace 21 años, la pirámide tradicional, y en el 2005 pusieron una pirámide que era como todos los grupos alimentarios, que cada uno escogiera, ¿no?, una combinación. Después hicieron Mi Plate, que es como un plato donde tú ponías lo que te hacía falta, ¿no? Y claro, entonces esta pirámide ni visualmente es correcta porque no pone bien las cantidades, habla mucho de carne o lácteos, ¿no? Siguen teniendo conflictos de interés los autores con la industria de alimentos. Entonces, claro, da mucho bombo, pero tú dices, pero en el fondo es que a nosotros ni nos va ni nos viene porque es una guía de allí. A nosotros nos da igual. De hecho, desgraciadamente las guías no se siguen nunca. Es que aunque estuviera perfectamente elaborada, que tiene contradicciones internas, ¿no? Como te dice que la grasa saturada es una grasa saludable, pero no el 10%, no como más del 10%. Entonces tú dices, pues, es una grasa de Schrödinger, ¿es o no es? Depende de lo que me digan, ¿no? Digamos que, no que si fuera un documento científico, un artículo científico, ya lo hubiesen enviado a carta del editor diciendo, oye, esto. Además, en Estados Unidos hay mucho consumo de carne, que es que ni siquiera tampoco era algo como, es que la gente lo hace, que no es, lo va a comer así. Con el alcohol, en vez de decir no bebas, o reducirlo al mínimo dando cantidad exacta, te dice bebe menos, porque es más sano. Todo el mundo sabe que eso es un gol de la industria, ¿sabes?, de productos alcohólicos. Es un gol en plena meta, porque dicen, no, que es maravilla. No nos han puesto unos mínimos ni las cantidades. No, bebe menos porque es más saludable. Cuando ya no hay consenso serio que no te diga, el alcohol es una droga, no lo bebas. Porque hay gente que puede llegar a desarrollar dependencia, con lo cual, y es neurotóxico. ¿Que es que puede ser bueno para el corazón? Sí, pero los beneficios para el corazón son tan mínimos que todo lo demás hace que no tenga sentido recomendarlo. Pues esto, digamos que las guías, y esta que llama tanta atención, es un poco como mucho ruido. Y además te das cuenta de cómo funcionan las redes y la información. Hay mucho ruido. Tú dices, pero es que esto no... Estamos tomando una guía que ni siquiera es, por decirlo así, un documento realmente científico, como una verdad, cuando realmente sirve a unos intereses, a unas ideas, y que a lo mejor dentro de 5 años llega otro y dice, pues se cambia. Y entonces ya no tiene razón. Has vivido 5 años engañado, cuando lo importante es que si tú haces esa guía, todo el mundo la puede seguir. ¿Hay ayudas? Claro, Estados Unidos pues, es un país de grandes desigualdades sociales. Con lo cual, y además hay muchos desiertos nutricionales. Es decir, que lo más interesante de la guía es que ponía el lema de come comida real. Pero en un país como Estados Unidos, donde hay desiertos nutricionales y donde hay bastante pobreza... Como por ejemplo... ¿Qué? Esa escasez, ese desierto nutricional en concreto. No, Estados Unidos en general es una zona en donde hay muchos desiertos nutricionales. ¿Me puedes dar ejemplos de No, si te vas a barrios colindantes te das cuenta de eso mismo. Es decir, por ejemplo, si te vas a Nueva York, te vas al Bronx y ves lo que es un desierto nutricional en muchas áreas. Te vas a Manhattan y claro, ahí sí ves muchas zonas, pero ¿cuánto te cuesta? Ahí te das cuenta. Entonces, digamos, es que es un país que no es ejemplo de salud. Eso es lo primero, ¿no? No es el mejor ejemplo de salud, ¿no? Pero bueno, ahí se ven los determinantes sociales de la salud. Si tienes un cáncer, o eres rico, o te acabas arruinando, muy probablemente. Y después no hay segundas oportunidades tan fáciles. Pues ahí tienes un ejemplo de lo que es mientras más desigual sea la sociedad, los determinantes sociales ganan más fuerza. Porque, por ejemplo, una sociedad como Estados Unidos, mira a Bruce Willis, ¿no? Ejemplo. ¿Cuánto le está costando el tratamiento? Pues alguien que no sea Bruce Willis. Ya sabe el camino. Pues entonces, claro, tenemos que ver que todo tiene una razón y un sentido. Sí, tiene una lógica dentro de ese contexto, pero después hay que darle una lógica a otros contextos y otras realidades. Entonces hay cosas que pueden tener un sentido. Por ejemplo, la guía puede tener un sentido, pero después el problema es la aplicación.
si no se aplica, pues es como el consejo de toma usted baños de agua fría, helada, con hielo. ¿Qué te vas a gastar en hielo? 100 euros al mes para darte un baño de agua fría. Y te dice, vale, suponiendo que eso fuera maravilloso, después ahora hablamos de la persona. Si eres una persona mayor o con ciertas enfermedades, puedes tener una respuesta hipertensiva, un síncope y quedarte. Entonces, claro, eso de bueno para todos es la idea resumen de todo esto. Y hablando ya un poco de lo que es esto, toda esta industria de la salud que estamos comentando, mencionando ahora mismo, Walter, ¿echas en falta algún tipo de organismo, empresa, no sé, figura que contrarreste o que sirva para, ¿cómo decirlo?, validar en definitiva todo, o más que nada para controlar todos estos intereses ocultos o que hay por detrás de las diferentes, pues bueno, compañías, empresas farmacéuticas, todos los que hay por detrás? Es que claro, digamos que si quieres hablar de salud tienes que verlo a nivel global. Después, si lo ves a nivel nacional, tienes que tener la suficiente sensibilidad social como para verlo en conjunto. Claro, y eso es un problema. Porque aquí en España, por ejemplo, perdona que te es que supondría hacer cambios que mucha gente no estaría dispuesta a hacer. Aquí, por ejemplo, en España, Walter, ¿quién vigila a los No, aquí tenemos depende del ministerio en concreto, ¿no? El Ministerio de Consumo, tenemos el Ministerio de Salud, ¿no? Para la industria farmacéutica, para las empresas, ¿no? Después tenemos también la agricultura, digamos que todos trabajan, pero es que la política está muy contaminada con esos conflictos de interés. Entonces, claro, si los mismos legisladores no se fían o tienen vínculos con, pues es un problema, ¿no? Es decir, aquí lo que vemos es que normalmente los políticos cuando se retiran, ¿dónde van? Pues hay unas puertas giratorias enormes y vamos lo que hay. Entonces, claro, realmente si importara... Es que, claro, sería otra forma de hacer política. En definitiva, sería otra forma de hacer política. No es la actual. La actual está basada en el enfrentamiento. Ahí no se pueden llegar a acuerdos. Entonces, claro, sí, digamos que la política es ese arte de llegar a acuerdos. Ahora mismo ¿algún ejemplo, Walter, de algún país en el que consideres un ejemplo a seguir? Digamos que esa tónica de polarización se está entendiendo a prácticamente todos los países. Por lo menos en Europa vemos un momento bastante oscuro, en donde digamos que las políticas se han convertido en políticas de máximo. O se hace esto o no hay acuerdo. En vez de bajar el listón y ni para ti ni para mí, que sería lo habitual, que hay unos mínimos, ¿no? Pero casi todo se ha ido a máximos. Es complicado, la verdad. Entonces, eso es un problema. Y claro, después la alternativa es países que pueden haber mejorado mucho la salud de la población, claro, tienen ciertos tintes autoritarios. Podemos hablar de China. Entonces tú dices, es que también esto es un problema, porque me estás hablando de algo que no es lo más democrático del mundo. Entonces, claro, si quisiéramos realmente mejorar las cosas, a muchos niveles tendríamos que cambiar el enfoque de cómo hacemos las cosas. Y claro, cambiar el enfoque es que sería cambiar la sociedad. Porque tendríamos que ceder prioridades y claro, lo normal es que si a mí me va bien, pues no me quites nada mío. Y claro, o no estoy de acuerdo, o no lo veo. Y encima con cómo se informa la gente, aunque tú tengas una buena idea y estén bien, ¿qué le va a llegar a la gente? Se va a distorsionar y habrá gente que te acabe odiando por ejemplo, mucha gente habla de la Agenda 2030, ¿no? Y yo conozco lo que es la parte de la Agenda 2030 de salud y demás, ¿no? Lo que dicen son cosas de sentido común, intentar que todo el mundo esté mejor, que los fármacos lleguen a todo el mundo, que todo el mundo tenga derecho a una atención digna, que no... Es decir, y todo el mundo habla, no, es que no están imponiendo a la gente, y dicen, pues no te las leí.
porque lo que dicen son cosas de sentido común. Además, ni siquiera es de obligado cumplimiento. Son ideas de hacia dónde deberíamos llegar. Es decir, que tampoco... Y la Agenda 2030 le está imponiendo. Es que además no es de obligado cumplimiento. Por eso no llegamos. Porque cada uno hace lo que le da la gana. Es como los acuerdos del medio ambiente. Cuando se cumplen, todo el mundo se da una holgura. Y ¿sabemos que está cambiando el clima? Por supuesto que lo sabemos. ¿Sabes? Sabemos que el medio ambiente está sufriendo un montón. Y sin embargo, hay gente que dice, eso son tonterías. Y tú dices, ostras, de las poquitas cosas que tienen un consenso casi absoluto en ciencia, y no nos ponemos de acuerdo. Es decir, no queremos verlo. Porque en el fondo verlo significa no vivir como vivimos, porque consumimos demasiada energía. Y nos hemos acostumbrado a eso. Compara el gasto energético de hace 40 años con el de ahora. Tablets, móviles, televisores, aire acondicionado, bla, bla. Yo que estoy en el sector más o menos lo entiendo una mejilla. Entonces, claro, ¿realmente queremos... ¿La gente estaría dispuesto a reducir eso para enfrentarse con algo que no tiene claro si va a tener el impacto que espera que tenga? Pues eso es el problema, que claro, hay muchas cosas que digamos que todo el mundo sabe. Es como todo el mundo queremos la paz, pero en cuanto haya un tío con ejército ya nos jode a todos, porque, hostia, pues ahora os ataco, como nadie tiene, os ataco. Pues esto es igual, ¿no? Es un mundo complicado, ojalá se pudieran hacer las cosas mejor, pero es muy complicado. La salud, es que si consideras los determinantes sociales de la salud, el ambiente, es que claro, cambiar un ambiente supone una forma de intervención tan diferente que es difícil que la gente lo apoye. Aunque sea de sentido común y en el fondo sepas que es para el bienestar de todo el mundo. Pero en cuanto la gente piense que le estás ayudando más a ese que a mí, ya tenemos un lío gordo. Aunque sea lo que habría que hacer en ese momento. Así que es un problema que no sabemos resolver o no queremos resolver. Claro, además también comentábamos en su momento el tema de toda esta desinformación, de todo, al fin y al cabo, de los medios, las redes, tal, que bueno, toda temática debería de estar un poquito controlada a la hora o ser responsable cada uno de lo que se comunica, pero es que en concreto en la salud es que es muy importante, es que no es un tema cualquiera, es un tema sensible. Lo que pasa es que es peligroso regularlo. Sí, totalmente. Es peligroso, porque al fin y al cabo, ¿quién regula? ¿Y cómo lo regula? Eso, es que claro, vuelvo a lo mismo. Los temas siempre son muy complicados. Si alguien es capaz de explicarte un tema en 2 minutos, es que no merece la pena la explicación. Porque se ha dejado tanto. Y esto es igual, es complicado. Es que yo en ese sentido, cuando... Bueno, porque vengo del derecho, ¿no? Y me gustaba mucho el tema de... todo el tema de la regulación de la libertad de expresión. Es que debería ser un derecho que tuviera muy poquitos puntos en donde hubiera control. Porque es muy fácil pasarte de frenada. Muy fácil pasarte de frenada. Y después el problema de pasarte de frenada, o cuando haces algo que no está bien, es que cuesta cambiarlo. Entonces yo ahí, aunque se habla de que habría que hacerlo, yo por ejemplo no controlaría tanto lo que dice la gente como, no, tú puedes decir lo que quieras, pero ganas dinero con eso, ahí sí me meto. Y ahora sí y eso sí lo voy a regular. No lo que tú digas, pero si tú vendes mentoría, vendes y me estás dando información que no es correcta, ahí sí voy a regularlo bien. Pero después tú puedes decirlo. ¿Tú quieres decir que todas las vacunas son una mierda? Dilo. Pero ¿alguien te paga o recibes dinero por...? Entonces ahí, amigo, lo siento, pero ya es una actividad económica y como actividad económica yo sí la puedo regular. Está en la lupa. Ahí sí pondría yo la regulación. No es tanto en lo que diga la gente, porque
es peligroso meterse en eso, pero sí regularía toda la actividad económica que se deriva de. Ahí sí daría yo bastante más caña y me parecería mucho más justo. No hace una ley de, no, es que tienes que tener un título para hablar de esto. No, pero si recibes o hay actividad económica, amigo, ahí sí la voy a regular. Y ahí sí daría taco de caña. Claro, aquí es donde entraríamos nosotros los españoles, que somos tan, bueno, vamos a dejarlo en tan, que ya nos encargaríamos de que no haya rastro de que nos estamos llevando nada y sigo diciendo lo que quiera. Sí. No, hombre, pero que es verdad que la libertad de expresión es uno de los pocos derechos que, cuidado con cómo se regula, porque te puede salir el tiro por la culata. Sí. Totalmente. Walter, la pregunta bomba, o más bien un poco que es lo que me gustaría saber un poco hacia dónde está yendo la ciencia, por decir de algún modo, dos extremos, ¿no? O dos vertientes, ¿no? Longevidad o calidad de vida. Dentro a día de hoy de todo de toda la ciencia, de todo lo que es la salud, ¿tú crees que nos estamos decantando más hacia alguna en concreto? ¿Estamos buscando un balance? Bueno, es que tienen que estar equilibradas. No puedes hablar de longevidad sin calidad de vida. El problema es que, como todo, la longevidad se ha convertido en marketing. De hecho, actualmente el envejecimiento cada vez se ve más como algo no deseable. Ya la gente tiene 50 o 60 años y no puede parecer que tiene 50 o 60 años, porque si no es como no se cuida o no. A lo mejor se cuida genial, pero te salen arrugas, se te pone el pelo canoso. Ya es como que todo esto que rodea al éxito es también cuidar ese aspecto. Y claro, ahí la longevidad o la investigación de longevidad ha visto un nicho para vender un montón de cosas que realmente no sirven para un pimiento, pero ahí está el tema, ¿no? Entonces, claro, pues realmente lo que hay que buscar es calidad de vida. Y vivirás lo que tengas que vivir. Después, lo de aumentar la vida, es que volvemos a lo mismo. Suponiendo que pudiéramos aumentar, llegado a un punto, suponiendo que pudiéramos hacer que alguien viviera 150, 160 años, el problema es el cerebro. Las memorias, los recuerdos, no daría para tanto. Empezarías a olvidar muchas cosas. Con lo cual, digamos que de momento eso de vivir mucho tiempo o mucho más tiempo es ciencia ficción. No hay forma de aumentar la esperanza de vida. Podemos limitar enfermedades, podemos limitar ciertas cosas que hacen que se acorte la esperanza de vida y la calidad de vida, pero no, de momento todo lo que es vivir mucho más allá de las posibilidades es ciencia ficción. Y eso es lo que ahora mismo casi todas las clínicas anti-aging están centradas en eso, en calidad de vida. Pero eso de que vayas a vivir más, lo que pasa es que como se ha mezclado la salud, negocio, aspecto, imagen, todo a la vez, pues hay un totum revolutum, pero realmente a día de hoy no conocemos nada realmente efectivo en humanos contra el envejecimiento, salvo lo que conocemos. No, entonces, realmente no hay nada, ninguna molécula, nada que sepamos realmente que es efectiva en humanos para aumentar la esperanza de vida. ¿Qué sabemos que mejora la calidad de vida e indirectamente la esperanza de vida? Porque hay menos enfermedades que acortan, obviamente, la esperanza de vida. Pues ejercicio físico, buena alimentación, exposición a la naturaleza, descanso, buenas relaciones sociales. De hecho, hay zonas azules que se suele decir, donde parece que la gente vive más, aunque ahora mismo está esto puesto un poco en duda, ¿no? Porque digamos que los registros de nacimiento no son tan exactos como deberían y eso puede hacer que parezca la gente más longeva. Pero en el fondo es algo que ya sabíamos, ¿no? De hecho, España no tiene mala esperanza de vida. La tiene bastante. Está en 80 y algo, ¿no? 84, tiene más que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces... ¿Y de las que más en el mundo? Sí, es de las que más tiene. ¿Y a nivel del mundo hay alguna así la que más destaque? Ahora mismo no tengo el dato, pero
quiero recordar, una sí en Japón, pero creo que es 87 o por ahí. Ajá. Pero no te sabría decir cuál es la marca porque tendría que revisar datos. Ahora mismo no me acuerdo. Entonces, claro, no hay, ¿no? Se habla de restricción calórica, pero eso sirve en modelos animales en condiciones de laboratorio. Cuando lo llevamos a medio natural, pues eso no funciona así, porque comer menos también significa no estar tan bien para hacer todo lo que tendrías que hacer en tu día a día. Entonces, claro, no hay nada que sepamos ahora mismo que y digamos que es tan complejo que no va a haber ninguna molécula, porque tendrías que afectar a muchos ámbitos diferentes, no solo a uno en concreto. Es decir, no hay un gen de vida. O sea, hay muchos genes interactuando a la vez, con lo cual no va a haber una molécula que diga con esto puedes vivir más. No existe, además que ni se plantea esa posibilidad, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, cuando se hace restricción calórica se afectan un montón de genes, no solo uno. Entonces, claro, digamos que es ciencia ficción, no es otra cosa, ¿no? Se está probando, ¿no? Y bueno, sí, de tal manera también es verdad que en humanos como que no podemos hacer estos estudios, porque sí, algún día pues podremos coger un grupo, darle algo y otro grupo no y esperar, pero claro, ¿cuánto iban a vivir normalmente sin el tratamiento? ¿No? Es complicado de plantear y aparte éticamente pues sería un poco extraño, ¿no? Porque digamos que todos los estudios tienen un comité de ética que te dicen, oye, pues sí o no, ¿no? Y depende de lo que se proponga, pues dan el visto bueno. Hay cosas que no se pueden hacer y obviamente no. De hecho, muchas veces las guerras sirven para que los comités de ética desaparezcan, se hagan experimentos que no se deberían hacer y avanza la ciencia un montón porque hemos hecho cosas que no se deberían hacer. Claro. Pero la gente toma libertad y lo hace. Entonces, bueno... Es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Sí, se avanzó bastante en ciertas áreas, precisamente, desgraciadamente por esa falta. Entonces, no, es marketing. Ahora mismo todo el tema longevidad es marketing. De hecho... suplementos, fármacos que hay, que se están planteando, es prácticamente todo marketing. O que comparado con mejores hábitos, no saldría bien la comparación seguro. Ganarían los hábitos por goleada. Maravilloso. Walter, millón de gracias por todo este chute de aprendizaje que nos has dado. Yo creo que al fin y al cabo sé que podríamos profundizar y a un nivel en el que ya nos podríamos quedar, bueno, realmente te quedarías tú solo, pero gracias también por hacerlo tan comprensible, porque al fin y al cabo creo que es muy interesante para saber, o sea, al fin y al cabo yo creo que salud nos viene bien a todos, yo creo que también al fin y al cabo lo que acabas de comentar es muy interesante para muchos enfoques y muchos ámbitos de la vida, así que millón de gracias y como siempre solemos hacer con todos nuestros invitados, esas cositas que ves por ahí ahora son algo que tenemos para ti. ¿Vale? Si te parece, lo primero que solemos comentar para que le eche el vistazo es esa cajita negra que ves por ahí, que le puedes dar la vuelta y que puedes ir abriendo un detallito que tenemos desde Club Video, todo el equipo de Club Video, en el que, bueno... Está tentado toda la charla de estar así. Ostras, qué guay. Qué chulo. Bueno, tengo aquí. Para que te acompañe a todo, llámese iniciativas, emprendimiento, todas las cosas que, por cierto, no hemos hablado mucho de todo lo que haces, no solo aquí y a nivel de tus redes sociales, sino todas las charlas, conferencias, todas las cosas que das, que oye, que si te parece, cógenos la palabra para en un segundo podcast, en una segunda temporada, que podamos comentar un poco también el emprendedor que hay detrás de Walter Suárez, que son bastantes las cosas que hay, que bueno, que también estaré chulo. De hecho, aprovechamos para comentar a toda nuestra comunidad, todo el que tenga Instagram, lo dejaremos en la descripción para que pueda ver un poco el trabajo de Walter, ahí lo dejaremos, ¿vale? Y de hecho ahora estoy medio emprendiendo yo también. Pues será un placer que ver eso. Un tema de ciencia, mi proyecto de ciencia. Pues ahí estaremos siguiéndote y animándote, por supuesto, dándote muchas fuerzas para ello. Pues lo siguiente, Walter, que tengo por ahí es ese sobrecito
que hay dos líneas, ¿vale? La primera de ellas es para que tú pongas tu nombre, para que haya registro de que has estado por aquí. Y la segunda, ojo, esto si quieres algo que puedes poner tú fuera de cámara, le puedes dar ahí un poquito al coco, ya verás tú quién quieres poner. Pero básicamente queremos que pongas por ahí a una persona. Que consideres tú interesante y que estaría guay que se sentara aquí con nosotros y también pues nos diera su punto de vista de aquello que pueda aportarnos. Así que dejo también que le des una pensada, y esto es algo que nunca desvelamos, a no ser que esa persona llegue aquí y hagamos un programa con él. Y entonces ahí es cuando lo desvelaremos. Pues entonces sí lo tengo ya. Compañero de la facultad. Lo dejamos ahí, ¿vale? Por si viene, para no dar el detalle. Además voy a reír mucho con él. Y lo último, Walter, ese pedazo rotulador que hayas estado viendo y tentando antes. Sí, es que me da por coger las cosas. Pues ahí tienes detrás tuya, tienes nuestra especie de muro de Berlín, que le estamos llamando nosotros, que está quedando al fin y al cabo un mural con todas las dedicatorias está por detrás. Vas a ver que todas las personas que nos han acompañado, que han estado aquí con nosotros, que han dejado su huella, pues deja por ahí su dedicatoria. Así que ahora también fuera de cámara dejamos que le eche por ahí una firmilla. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Walter, que y a vosotros, ya te digo, espero que en una segunda temporada tenerte por aquí y seguir comentando todos estos temas tan interesantes, que no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. Y yo creo que esperemos que con esto que todo el mundo haya aprendido una mejilla más. ¿Algo más que decir, Walter, que se me haya olvidado o algo que te gustaría comentar? Muchas gracias. Nada, y a todos vosotros, como siempre, queridas familias, ya sabéis, si queréis conocer en persona a invitados como Walter Suárez, ya lo sabéis, unidse con el vídeo. Un abrazote. Chao.